Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Gloria al Señor. Amén, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias damos, Señor, en esta hora por permitirnos escuchar tu voz, tu palabra, mi Rey amado. Queremos que nos hables y que nos enseñes, que nos guíes a toda verdad, Señor. Permite, Dios bendito, que estemos despiertos, atentos a tu predicación, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, Dios bendito, por esta oportunidad. Pedimos que te lleves todo aquello que quiera distraernos, que quiera impedir que podamos nosotros recibir esta enseñanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Gloria al Señor. Obreros aprobados es el título de este mensaje, hermano. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en la segunda carta, le pide que haga algo diligentemente. Y ese algo que pide el apóstol es precisamente que él se prepare, que se capacite. Esa palabra de procurarse estar bien delante de Dios como obrero aprobado es que se capacite, que se prepare. Y esa misma palabra el Espíritu Santo de Dios nos dice en esta hora que nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos, hermano. El cristiano común es muy poco dado a la lectura. Es triste, pero a pesar de que constantemente se está hablando de tantos pasajes bíblicos, de tantas enseñanzas, de tantas historias, nosotros no cojamos la Biblia para verificar si efectivamente es así como se nos ha enseñado o se nos dice. Es muy común ver entre los cristianos una apatía hacia la lectura de la Biblia. Es muy común ver entre los cristianos una dejadez en el sentido de la preparación bíblica. Es muy común ver a cristianos que asisten a las iglesias sin libreta, sin nada, hermano, para copiar, para escribir lo que se está diciendo en esa enseñanza. Nosotros olímpicamente nos sentamos en una silla y le dejamos a la mente a que logre captar lo que Dios nos quiere enseñar. Y lamentablemente, amado, la mente olvida. Y nosotros no tenemos la capacidad para recepcionar todas las cosas que escuchamos. Hay una gran batalla en medio del momento en que se predica y se escucha el mensaje. Cuando se está predicando el mensaje, Dios está hablando. Cuando se está escuchando el mensaje, miles de voces, aparte de aquella que sale del púlpito, se empiezan a oír internamente en la persona, de su corazón, de los pensamientos, de las situaciones que está viviendo. Y fácilmente nosotros somos cambiados, como si se cambiara de un canal a otros pensamientos y a otras actividades. Usted puede estar presente, pero en su mente puede estar viajando en otro lugar, en una conversación o pensando en otra cosa. Y lamentablemente, amado, eso es muy repetitivo. Y no hacemos nada frente a esos hechos. Simplemente seguimos viniendo y se sigue viniendo a la iglesia en la misma actitud
Y pasan los años y pasan los tiempos, hermano, y la gente no conoce palabra, no conoce la Biblia, no sabe mucha doctrina. Y por eso puede caer enredado en doctrinas de error. Entonces, ¿qué demanda el Señor de nosotros, hermano? Que nosotros nos presentemos como obreros aprobados. Y hay una característica en esta palabra, en este verso. O sea, hay algo que hay que resaltar. Y es que usa bien la palabra de verdad. Esto es lo determinante, hermano. Usar bien la palabra. Porque muchas personas usan la Biblia y usan la palabra para conveniencia, pero no la usan para la verdadera edificación de los oyentes. La Biblia, antes que hablarle a el prójimo, me tiene que hablar a mí. La Biblia, antes que enjuiciar a alguien, el que está sentado en el banquillo soy yo, el lector, cada uno de nosotros. Si nosotros leemos la Biblia así, de esa forma, hermano, aplicándola a nosotros mismos, cada uno de los textos que leemos y las enseñanzas, nosotros vamos a ser obreros aprobados. Porque el obrero aprobado no es solamente el que sabe Biblia, sino el que ha aplicado para sí la Biblia. Amén, hermano. La Biblia dice que tenemos que perdonarnos unos a otros. La Biblia dice que tenemos que amarnos. La Biblia dice que tenemos que soportarnos. La Biblia dice que no debemos mentir. La Biblia dice cómo debemos agradar a Dios. Y muchas veces la gente conoce mucha Biblia, pero no aplica lo que allí dice. ¿Estamos claros, hermanos? La gran necesidad del apóstol Pablo de explicar esto, hermano, a Timoteo, es porque cuando nosotros como creyentes, hermano, nos encontramos en una situación en la cual cualquier conversación religiosa, escuche bien, cualquier conversación religiosa o doctrinal puede terminar llevándonos a nosotros en una corriente. Y allí nacen la doctrina de error. Por eso el apóstol Pablo dice que a Timoteo le recomienda en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, verso 16, que evitara las vanas palabrerías, que evitara las profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra, ojo, dice, la palabra de las vanas palabrerías, es decir, cuando la gente habla cosas que no son ciertas ni son reales, dice que esas palabras son como una gangrena, ¿verdad? Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Quiénes eran Himeneo y Fileto? Dos hermanos que se desviaron de la verdad, que ellos estaban en la verdad del camino de Jesucristo, y un día comenzaron a hablar cosas extrañas, y empezaron a decir que la resurrección ya se había efectuado. O sea, que la resurrección de la que habla el Señor Jesucristo, que va a ser el día del juicio, ¿verdad? Cuando llegue ese último día, hermano, donde vamos a estar todos presentes ante el Señor, ellos dijeron que ya eso se había efectuado. Y dice la Biblia, hermano, que esto estaba trastornando la fe de algunos. Significa que cuando nosotros escuchamos a alguien hablar otra doctrina u otras cosas y no tenemos fundamento bíblico y no estamos afianzados de verdad en la palabra, vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y una persona puede durar 20 años sentado en una silla en una iglesia y luego venir una doctrina de error, una palabra, y eso va a comer. ¿Me comprende? Lo poquito que él tiene del Señor, lo poquito que él conoce, se lo va a comer esa palabra, y él va a terminar aceptando el error como verdad. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pero si el cristiano está atento a la Biblia, si el cristiano está preparado, si el cristiano está aplicándose la palabra a sí mismo, si está aprendiendo doctrina, las cosas van a ser diferentes. Esto no puede ser algo de familia, amado. Esto no es por familia. Amén. Esto no es por familia. Esto no es por familia. De que diga, no, el varón de la casa es el jefe de la casa, es la cabeza del hogar, él sabe, él es el que nos defiende. No, señor. Individualmente, cada uno de nosotros tiene que ser un obrero aprobado.
el esposo, la esposa, los hijos, todos los creyentes, amados, deben de ser obreros aprobados. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Y esa preparación, escúcheme bien, por favor, esto no le podemos echar la culpa a la iglesia, esto es algo personal. Porque la iglesia puede enseñarle a usted doctrina, pero si usted en su casa no lee la Biblia, no tiene un devocional con Dios, no estudia las Escrituras, no va a pasar nada. ¿Me ha entendido? Escúcheme bien, hermano. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay un término que la gente usa mucho y muy común en decir que todos los caminos conducen a Dios. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Todos los caminos conducen a Dios. ¿Quién dice eso? Pues los que no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que existe un solo camino para llegar al Padre. Y ese solo camino es Jesucristo. No existe otro. La Biblia dice, por palabra de Jesús, yo soy la verdad. ¿Yo soy qué? El camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús es el camino. Quienes dicen que todos los caminos conducen a Dios son personas que están basando una doctrina en un concepto muy antiquísimo, en los tiempos cuando Roma imperial gobernaba. Roma imperial decía, todos los caminos conducen a Roma. Y era cierto, porque Roma era todo, Europa, ¿verdad? Por donde quiera que la gente se metía, eso era Roma. Porque Roma había conquistado la gran mayoría, la gran parte de Europa. Entonces, la gente iba al norte, ¿a dónde iba? A Roma. Iba al sur, ¿a dónde iba? A Roma. Siempre estaba Roma en todo. Y por eso se desarrolló el término, la palabra, la expresión, todos los caminos conducen a Roma. En Roma fue donde se ancló la religión universal. El Constantino, que era un emperador romano, sabía que los cristianos se sometían a la voluntad de la palabra, se sometían a las directrices de sus pastores, de sus líderes, y entonces él vio una gran oportunidad de poder gobernar mejor y abrazó la religión universal. ¿Y cómo la abrazó? Pues él cogió y unificó todas las religiones en una sola. Entonces todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Y Roma fue la originaria de la religión universal, llamada la religión católica. Entonces, de allí nació esa idea de que todos los caminos conducen a Dios, porque Constantino dijo que no importaba las religiones, todas las religiones conducían a un mismo Dios. Pero realmente no es así, hermano. ¿Me ha entendido? Hoy en día hay más doctrinas, hermano. Han nacido muchas doctrinas, muchos conceptos. Y si nosotros no estamos bien arraigados en la palabra, vamos a empezar a conjugar sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es la combinación, hermano, las mezclas, ¿verdad?, de doctrinas y de cosas que la gente empieza a hacer. Usted no ve, por ejemplo, usted ve la religión, si ellos lo llaman así, la santería, ellos dicen que es una religión. Ellos tienen la adoración a unos santos o a unas deidades que tienen nombre, ¿verdad?, ¿cómo se dice? En español, castellano, es como le llamaban ellos, castizo, pero el origen real del nombre era africano. Por ejemplo, cuando ellos le ofrecen a Changó, Changó es el término, el nombre africano, en el sincretismo religioso de ellos es Santa Bárbara. Nunca lo he escuchado. De pronto sí lo ha bailado. Porque mucha de la música cubana
viene impregnada con esa adoración a las deidades africanas. Muchos de los cantantes, como Celia Cruz, daban viva a Changó, ¿verdad? Y a estas deidades. Y de pronto nosotros desconocíamos eso. Y muchas personas cantaban esa música y no sabían que aún podían estar enredándose, enlazándose, ¿verdad? Sus vidas, sus cuerpos, sus almas, hermano, con esas palabras, con las cosas que decían. Porque el enemigo entra sutilmente, hermano. Recuerde que la palabra va a ¿qué? A carcomer, va a carcomer como gangrena. Es tremendo esto, hermano, que nosotros encontramos hoy en día. Muchas cosas que desconocemos nosotros sus orígenes, porque no es tan visible los orígenes de muchas doctrinas, ¿verdad? O de las cosas que nosotros nos rodean. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que la música que de pronto a usted le gustó tanto cuando usted la bailaba, cuando usted la escuchaba, y algunos cristianos de pronto también todavía la escuchan, una música que de pronto decían, pero yo no le veo nada de malo, ¿verdad? La música de Celina y Reutilio, y así es, ¿verdad? Ellos cantaban música para Changó, y dedicada única y exclusivamente a Changó. Y CD, perdón, long play, porque en ese tiempo eran long play ofrecido a esas deidades, ofrecido a todas estas actividades, ¿verdad? Que son brujería, que ellos le quieran llamar santería, pero eso es brujería, que los sacerdotes de ellos se llaman babalao, que las iniciaciones de ellos son de tal forma, con sacrificio animal, con un gallo, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? En ese sincretismo, la gente las hace ver como si fueran buenas, pero son malas. ¿Me ha entendido? Y en la iglesia pueden venir y entrar algunas doctrinas, hermanos, que están llegando y la gente las considera como sanas, pero no conoce los verdaderos orígenes. Pero ¿quién puede, hermano, quién puede verdaderamente discernir lo que no es de Dios? Pues los obreros aprobados, los que usan bien la palabra de verdad, los que han leído, los que se han capacitado, pero aplicándose a sí mismos, primeramente, la palabra. Amén. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esos no van a ser enredados en estas cosas, amados. ¿Me ha entendido? Mire, en estos días tuve que asistir a un lugar a llevar una palabra de parte de Dios a una persona, pero esta persona practica una doctrina que se llama espírita. Ellos son los que hablan del espiritismo. Y cuando llegamos allí, a ese lugar, esta persona me dijo que ellos practicaban el espiritismo, pero que el espiritismo que ellos practicaban no es brujería, que no confundiera eso, que no era brujería. Pues bien, me puse un poco a indagar sobre ello. Tenía referencia ya porque el hermano Huete en una ocasión me habló que había una persona que él conocía que era como presidente de esa asociación de espírita. Así es, espírita. Pues bien, amados, entre las cosas que ellos hacen, y discúlpeme, amado, pero tengo aquí una información que está en internet y disponible para todos, porque usted lo puede entrar y mirar, pero simplemente quiero compartir algunas cosas. Primero, que esa doctrina empezó en el siglo XIX a ser más arraigada, pero que desde tiempo antiquísimo, ¿verdad?, se ha venido practicando algunos de las doctrinas de ellos, como por ejemplo, ellos invocan a los muertos, se comunican con los muertos, ellos hablan con los muertos, y la Biblia dice que nosotros no podemos hacer eso.
¿cierto, hermano? Sin embargo, la base de ellos es la Biblia. Hablando con la persona le dije, ¿y cuál es la base fundamental de su fe? O sea, ¿ustedes usan la Biblia? Me dijo, sí, claro. Y le he dicho, ¿y entonces por qué no hacen lo que la Biblia dice? Porque la Biblia dice todo lo contrario a lo que usted me ha dicho. Nosotros no podemos invocar muertos. Nosotros no podemos ser medium para que un espíritu, escuche bien, desencadenado, un espíritu que ande suelto pueda hacer contacto con usted para comunicarse, o usted indagar por un espíritu de un muerto familiar para que le pregunte por ciertas cosas. Eso no lo podemos hacer. Recuerde usted que Saúl hizo eso, ¿cierto, hermano? Que quería invocar el espíritu del profeta Samuel. ¿Sí recuerda? Pues bien, amado, por palabra de Dios nosotros conocemos y sabemos que nadie puede salir del infierno, ni nadie puede salir del cielo. Amén. El que se muere está muerto, se murió, mi hermano. Nadie puede pasar de un lugar a otro, y nadie puede venir de allá del infierno a este mundo, que a recorrer los pasos, que a traer una noticia a la gente. No, esos son demonios, esos son espíritus inmundos. ¿Me ha entendido? Son espíritus inmundos. Y quiero hablarle, hermano, de todas estas cosas, porque hay muchos cristianos que se dejan cautivar por estas cosas. Es triste, ¿cierto? Pero yo he conocido a muchos cristianos que han practicado de una u otra forma la brujería en la invocación de muertos. La brujería en poder hacer trabajos para que se den cosas, por ejemplo, que el esposo no se le vaya. Y lo hacen cristianos que asisten a la iglesia. De pronto usted dice, pastores, esos no son cristianos. Yo opino igual que usted. Porque el que es verdaderamente cristiano sigue a Cristo y sigue las enseñanzas de Cristo. ¿Me ha entendido, hermano? Entonces es necesario que nosotros entendamos ello, amado. Leyendo un poco sobre esta doctrina, hermano, de los espiritismos, de los espíritas, encontré que el Señor, que los inició a todos, por decir, el máximo exponente de ellos se llamaba Allan Kardec, porque entre otras de su doctrina existe que ellos vivieron en otra vida pasada. Usted conoce lo que llaman la reencarnación, ¿cierto? La reencarnación, o sea, que ellos pueden reencarnar y pueden conocer lo que sucedió en sus vidas anteriores. Este señor Allan Kardec, su espíritu protector, porque así es que hablan ellos, que tienen un espíritu que los protege, el espíritu protector le dijo que en el tiempo pasado, en los tiempos de los druidas, él se llamaba Allan Kardec. Así que él, que tenía otro nombre, hermano, se llamaba Hipólito León, no era nada mío, Hipólito León de Nizar-Ribay, él cambió el nombre por el que le he dicho, Allan Kardec. Este hombre, que fue el que más escribió sobre el espiritismo, dice entre uno de sus apartes, y lo voy a leer literalmente, amado. Mire lo que dice. Dice, a lo largo de sus escritos, habla de espíritus superiores e inferiores, que se encuentran en el mundo de los espíritus, como en la tierra, todos los géneros de perversidad y todos los grados de superioridad intelectual y moral. Hay espíritus buenos, malos, espíritus menores, malvados y rebeldes, espíritus errantes, espíritus vulgares y espíritus mentirosos, que usurpan a menudo nombres conocidos y venerados y dicen haber sido Sócrates, Julio César, Carlos Magno, Fenelón, Napoleón, Washington, Simón Bolívar y todo lo que usted quiera. La comprobación de su identidad puede tenerse efectivamente difícil, pero si no se puede conseguir tan auténtica como la resulta de un acta de estado civil, dice la Biblia, amado, que no es posible.
O sea, ellos no tienen seguridad realmente si lo que están hablando son esas personas. Entonces, yo quiero que usted entienda, amado, que a pesar de que la gente se da cuenta o sabe que no es seguro lo que están profesando, la gente camina en eso. Y escuche bien, no crea usted que los que caminan son gente analfabetas. Son grandes intelectuales, pero grandes intelectuales. Son gente que sabe mucho, que ha estudiado mucho, que maneja idiomas, que maneja, letra, verbo. Son gente de mucho conocimiento, pero la palabra de Dios no la han leído. Y aquí es donde entra nosotros en juego, hermano. Aquí es donde entramos nosotros en juegos. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia sentados, hermano? ¿Qué hace la iglesia sentada? ¿Ah? La iglesia debería estar predicando la palabra, porque es un mandato de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es necesario que nosotros prediquemos, pero ¿cómo vamos a predicar, hermano? ¿Cómo vamos a enseñar si no sabemos? No conocemos las Escrituras. Es triste, pero mucho pueblo de Dios, hermano, no conoce la Biblia. No ha leído la Biblia. Ni siquiera tiene hábitos de lectura. La gente le gusta leer otros libros. Quieren leer el libro cómo ser el mejor campeón, cómo ser el mejor tal, cómo alcanzar el éxito, cómo lograr tal cosa, 7 pasos para no sé qué, 5 pasos para tal, 3 pasos para tal. Pero no quieren leer la Biblia. Y nosotros tenemos que leer la Biblia, amado. Si nos sale una persona como esta, por ejemplo, una persona que promulga esa fe, ¿verdad? Que promulga esa doctrina, ¿verdad? De los espíritas, y nosotros, ¿cómo podemos debatirle a ellos? ¿Cómo podemos hablarle? Si comienzan a hablarte y a decirte cosas, y si tú no sabes, ¿ah? Porque ¿qué hablan ellos? Ellos dicen que la Biblia dice tal cosa, que la Biblia dice tal cosa. ¿Usted sabe quién es Ezequiel en la Biblia? Perdón, Eliezer en la Biblia. ¿Usted sabe quién es Eliezer en la Biblia? Eliezer. ¿Lo ha escuchado hablar algún día? ¿Ha escuchado hablar de Eliezer, hermano? No lo he escuchado nunca. Ok. Eliezer era el Damaseno. Era el siervo de Abraham, ¿cierto? Abraham mandó a Eliezer para que le buscara esposa a su hijo. ¿Me comprenden? Pero una persona me dijo a mí que Eliezer era el que le buscaba las mujeres a Jesús. Era el que le buscaba las esposas a Jesús. Es un enredalapita tremendo. ¿Me comprende? Porque la gente desconoce la Biblia, amado. La gente dice cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, eso que le he dicho, que todos los caminos conducen a Dios, no está en la Biblia. En la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Y si nosotros no sabemos manejar la Biblia, si no conocemos la Biblia, amado, no, somos presa fácil. Y cualquier cosa que nos digan, vamos a creerla. Es más, escuche bien, cuando usted lee la Biblia, cuando usted la lee, usted va a ser capacitado para poder hablar la verdad divina. ¿Me ha entendido? Gloria al Señor. Váyase un momentico a San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Biblia: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había
prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodia, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodia danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas ¿a quién? A Jesús. O sea, a Juan lo enterraron sin cabeza. ¿Me ha entendido? Porque la cabeza se quedó con ella, ¿quién? Herodias. Y los discípulos se llevaron. Entonces, fíjese usted que la expresión de Herodes es que Juan el Bautista era Jesús. Y la palabra resucitar que aparece aquí, él estaba diciendo como si hubiese reencarnado realmente. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que recordar un poco que antes de Roma estaba el imperio griego. Y el imperio griego fue muy fuerte, A pesar de que Roma estaba en extensión, Grecia estaba en profundidad. Para explicarme un poco, los griegos se preocuparon más por conquistar el corazón y la mente de las personas que por conquistar las tierras. ¿Me ha entendido? Entonces, ¿qué hacían los griegos? Los griegos llegaban a una tierra, a una localidad, y les cambiaban el idioma. Les obligaban a que hablaran griego. Les cambiaban las costumbres. Empezaron a implementar todo lo de ellos, los griegos. Es tanto así que hoy en día nosotros estamos influenciados por los griegos. Nuestro idioma está influenciado enormemente por el idioma griego. De ahí nacen todas esas lenguas romances, ¿verdad? Se desprenden. Entonces fíjese la penetración profunda del griego. El griego le gustaba mucho estudiar y tendían a hablar de la reencarnación. Y Herodes tomó esa doctrina. A pesar de ser judío, él era de Idumea, así es, ¿verdad? Era de la familia de los edomitas, o sea, era de la jerarquía de Esaú. Él abrazó de una u otra forma la doctrina de la reencarnación. Y él decía que no era Jesús, sino Juan el que estaba en Jesús. Esto lo usan para hablar de la reencarnación. Esa es la opinión de él, esa es la opinión de Herodes el tetrarca. Pero esa no es la opinión de Dios. ¿Me está entendiendo? Así que si alguien osa en tomar este texto bíblico para poder sustentar la doctrina de la reencarnación, está errado. La doctrina de la reencarnación dice que las personas mueren y sus espíritus vuelven a entrar en otro ser que nace para ir perfeccionándose. Y que Jesucristo llegó a un grado de reencarnación tal que ya era un espíritu elevado, porque llegó a una perfección. Y que cuando una persona hace males, cuando comete males, entonces reencarna en un ser con dificultades, puede ser una persona sin brazo o una persona con síndrome de Down y cosas así por el estilo. Esa es la doctrina de la reencarnación, que no solamente la tienen los espíritas, sino que la tiene el hinduismo también, ¿verdad? Ellos hablan de eso, de la reencarnación, que la gente reencarna y que la gente va muriendo y va reencarnando en otros cuerpos y en otros cuerpos.
¿Alguna persona aquí antes de conocer a Cristo quería experimentar la regresión? ¿Alguien quería experimentar la regresión? ¿Nadie? Pues yo sí, hermano. Yo quería experimentar la regresión porque yo lo veía en la televisión. Eso lo presentaban con bombos y platillos. Hasta trajeron a un señor, ¿verdad?, que hipnotizaba a las personas y los llevaba hasta una época en donde ellos decían quiénes eran. A una presentadora de televisión en vivo lo hicieron y la llevaron a una reencarnación, a otra vida pasada, y ella dijo que ella era un soldado. Entonces, esas cosas, hermano, ¿qué sucede? Que eso impactan a las personas que no tienen el conocimiento de Dios. Y la gente quiere hacer esas cosas. Pero hoy en día, cuando ya yo tengo a Cristo y conozco la verdad divina, amado, sé que esas tales regresiones no es más que un estado de trance en que las personas, amado, son confundidas por espíritus. ¿Me está entendiendo? Por espíritus. Y que una persona en ese estado puede ser receptor de espíritus inmundos. Pero yo no sabía eso. Entonces yo quería, de pronto yo decía, yo creo que como a mí me gustan mucho las películas en blanco y negro, ¿verdad? Y las películas mudas, y yo decía, entonces yo como que era de aquella época. Yo como que viví en aquella época. Sí, eso lo decía yo. Eso lo decía porque no tenía el conocimiento de la verdad. Si a mí se me hubiera dado la oportunidad de que alguien me hipnotizara y me hiciera eso, me iba a prestar para eso, hermano. Por eso es necesario que el cristiano aprenda, hermano, y el cristiano pueda predicar la palabra y enseñar a la gente. Porque usted sabe cuántas personas están consultando los brujos ahora. ¿Ah? Porque ahora ya no se llaman brujos. Ahora tienen otros nombres, tienen centros en los centros comerciales, en la ciudad, en la plaza de negocio, ¿verdad? En el comercio, tienen centros espiritistas y están abiertos. Y hay